Hola, mi nombre es Almudena Martínez López y a continuación voy a realizar la exposición de mi trabajo final del máster de dificultades del aprendizaje y trastornos del lenguaje, relacionado con los trastornos de aprendizaje de la lectura, y cuyo título es Intervención de la conciencia fonológica en una alumna con dificultades en la lectura. En primer lugar, para iniciar los procesos de lectura y escritura de forma eficaz, se considera fundamental el trabajo y la adquisición de unos conocimientos previos o prerequisitos, para que se pueda iniciar y desarrollar con éxito y eficacia la enseñanza y aprendizaje de ambos procesos. Núñez y Santamarina establecen como prerequisitos el desarrollo de la motricidad, los procesos cognitivos, las habilidades o destrezas orales de la lengua y la conciencia fonológica. La adquisición de la lectura y la escritura es posterior al aprendizaje del habla. Por ello, aunque todos los prerequisitos ayudarán a mejorar el aprendizaje de la lectura, se ha considerado que el desarrollo de habilidades o destrezas orales y la conciencia fonológica son los de mayor peso para el inicio de aprendizaje de la lectura y la escritura. Respecto a las habilidades o destrezas orales de la lengua, se debe tener en cuenta que la lengua oral es la primera que aprendemos, por lo que estará presente en la mayoría de los aprendizajes que se realizan en la infancia. La conciencia fonológica se refiere a la capacidad para reflexionar y manipular los elementos que estructuran el lenguaje. Por su parte, las habilidades de conciencia fonológica son definidas como la habilidad para identificar, segmentar o combinar las unidades subléxicas de las palabras, es decir, las sílabas, las unidades intrasilábicas y los fonemas. Además, en la etapa prelectora son consideradas predictoras del éxito posterior en el aprendizaje de la lectura. De Fiori y Serrano establecieron los siguientes niveles de conciencia fonológica: conciencia léxica, conciencia silábica, conciencia intrasilábica y conciencia fonémica. Entre estas habilidades, el nivel que mejor predice el rendimiento en lectura es la conciencia fonémica, pues es considerada el nivel más alto de conciencia fonológica y el último en desarrollarse, así como una habilidad esencial para la adquisición de la lectura. Por su parte, la conciencia de las sílabas predice posteriores logros en la lectura, y es la unidad que los niños pueden reconocer y manipular con mayor facilidad. El objetivo que se pretende con este estudio es incrementar la conciencia fonológica y disminuir las dificultades de aprendizaje en la lectura, a través del Programa para el Desarrollo del Conocimiento Fonológico Comunica, que trabaja para mejorar los niveles de conciencia silábica y fonémica. En este estudio se aplicó un diseño de caso único de modelo básico sin retirada, en el que el sujeto de estudio fue su propio control, y donde se realizó la medición de las variables dependientes relevantes en las fases pre-test y post-test de la intervención. En cuanto a la intervención, se llevó a cabo a través de diferentes actividades propuestas a modo de juego. Respecto a los participantes, el sujeto objeto de estudio es una niña de 6 años que cursa primero de educación primaria y que presenta dificultades de aprendizaje en la lectura. Por lo general, es una niña trabajadora, participativa y activa en clase, pero no le gustan las actividades que requieran leer o escribir. El profesor informó a los padres, pues iba un poco justa en el ámbito de lenguas, mostrando dificultades en la lectura principalmente, siendo esta lenta, poco fluida e inventando palabras en algunas ocasiones. Los instrumentos utilizados durante este estudio de caso fueron la prueba para la evaluación del conocimiento fonológico, formada por un manual donde se recoge la información relacionada con la ficha técnica, el marco teórico y el proceso de elaboración de la prueba, y un cuadernillo con 6 actividades a través de las cuales se evalúan los niveles silábico y fonémico de la conciencia fonológica. Entre las actividades que recoge el cuadernillo de la prueba se encuentran la identificación de sílabas y fonemas, la adición de sílabas y fonemas para formar palabras y la emisión de sílabas y fonemas en palabras. Al final, incluye una hoja de registro y puntuación junto con la tabla de baremo para la valoración cualitativa y cuantitativa de la prueba, así como las instrucciones para la elaboración de la misma. Su aplicación es individual y su tiempo de aplicación es de 20 minutos aproximadamente. El Programa para el Desarrollo del Conocimiento Fonológico Comunica consta de 2 partes. Una primera parte teórica, donde se presenta la estructura general del programa, con sugerencias metodológicas para un mayor aprovechamiento del mismo,
así como para llevar a cabo las actividades planteadas en cada una de las fichas de trabajo de forma lúdica y a través del juego y la motivación del alumnado. Y otra parte más amplia y práctica para trabajar el desarrollo del conocimiento fonológico, que contiene el material para la aplicación del programa, formado por juegos variados de lenguaje, diferentes modelos de instrumentos de evaluación y una variedad de 62 fichas de trabajo en las que se basan las actividades del programa de intervención, y entre las que se encuentran la identificación de sílabas y fonemas, la adición de sílabas y fonemas para formar palabras, la misión de sílabas y fonemas en palabras, actividades para trabajar el campo semántico y las clasificaciones, entre otras. En estas fichas de trabajo aparecen dibujos de elementos comunes pretendiendo que tanto la actividad como el aprendizaje sean significativos. En cuanto a los materiales utilizados para llevar a cabo las sesiones y la realización de las actividades en ellas fueron los dibujos que recoge el anexo 2 del manual de la prueba para la evaluación del conocimiento fonológico, la hoja de registro y puntuación de la prueba y las fichas de trabajo del programa para el desarrollo del conocimiento fonológico Comunica. Respecto al procedimiento, el programa de intervención se desarrolló de forma individual durante 2 sesiones por semana, con un total de 8 sesiones de 35 minutos aproximadamente, en las que se fue aumentando la dificultad de forma progresiva en cada sesión. El procedimiento se dividió en 3 fases. En la fase 1, pretest, se llevó a cabo la primera sesión. En esta se realizaron las 6 actividades que componen la prueba para la evaluación del conocimiento fonológico, para valorar y evaluar el nivel inicial de conciencia fonológica de la niña. En la fase 2, intervención, se llevó a cabo durante 6 sesiones el desarrollo de la conciencia fonológica, a través de las actividades de las fichas de trabajo del programa Comunica, con las que se trabajó durante las 3 primeras sesiones la conciencia silábica y durante las 3 últimas sesiones la conciencia fonémica. Finalmente, en la fase 3, post-test, se llevó a cabo la sesión 8, en la que se volvieron a realizar las 6 actividades de la prueba para la evaluación del conocimiento fonológico, para contrastar los resultados obtenidos tras la realización del programa de intervención. A partir de los resultados obtenidos en la prueba para la evaluación del conocimiento fonológico en las fases pretest y posttest, se contrastó la evolución de la conciencia fonológica tras la intervención, así como el desarrollo de la conciencia silábica y fonémica para comprobar si se obtenían resultados positivos tras realizar una intervención de la conciencia fonológica. Los resultados obtenidos en la prueba para la evaluación del conocimiento fonológico, con la que se realizó la medición de las variables dependientes relevantes en las fases pretest y posttest de la intervención, se presentan en las siguientes tablas. En esta tabla se recogen los resultados del pretest en cuanto a la puntuación directa obtenida en conciencia silábica y fonémica, a través de la suma de la puntuación directa obtenida en cada una de las tareas con las que se evaluaron ambas conciencias, así como la valoración cualitativa con la que se corresponden los resultados de la puntuación de las mismas, según la tabla de baremo que ofrece la prueba para la evaluación del conocimiento fonológico en sus instrucciones de puntuación, siendo la valoración cualitativa obtenida en el pretest de ambas conciencias baja. En la siguiente tabla se recoge la puntuación directa obtenida durante el pretest en las tareas de identificación, adición y omisión con las que se evaluó la conciencia silábica y fonémica agrupadas según el tipo de tarea, lo que permitió valorar de forma cualitativa los resultados de la puntuación de cada una de las tareas y del total de la prueba, es decir, el nivel de conocimiento fonológico según la tabla de baremo que ofrece la prueba para la evaluación del conocimiento fonológico en sus instrucciones de puntuación. Como se puede observar, los resultados en las tareas de identificación y omisión en ambas conciencias ofrecieron un resultado de la suma de las puntuaciones directas que se corresponde con una valoración cualitativa baja, mientras que en las tareas de adición el resultado de la suma de las puntuaciones directas obtenidas en conciencia silábica y fonémica fue correspondiente a una valoración cualitativa media-baja. Por otra parte, la suma de la puntuación directa de las tareas de ambas conciencias ofrece la puntuación del total de la prueba, lo que permite poder realizar una valoración cualitativa de la misma y evaluar el conocimiento fonológico antes de la intervención, lo que tuvo como resultado una valoración cualitativa del conocimiento fonológico baja.
En cuanto a los resultados obtenidos en el post-test, la siguiente tabla recoge los resultados de la puntuación directa obtenida en conciencia silábica y fonémica a través de la suma de las puntuaciones directas de cada una de las tareas con las que se evaluaron ambas conciencias, así como la valoración cualitativa con la que se corresponden los resultados de la puntuación de las mismas, según la tabla de baremo que ofrece la prueba para la evaluación del conocimiento fonológico en sus instrucciones de puntuación, siendo la valoración cualitativa obtenida en el post-test en conciencia silábica media y en conciencia fonémica media-baja. En la siguiente tabla se recoge la puntuación directa obtenida durante el post-test en las tareas de identificación, adición y omisión, con las que se evaluó la conciencia silábica y fonémica agrupadas según el tipo de tarea, lo que permitió valorar de forma cualitativa los resultados de la puntuación de cada una de las tareas y del total de la prueba, es decir, el nivel de conocimiento fonológico, según la tabla de baremo que ofrece la prueba para la evaluación del conocimiento fonológico en sus instrucciones de puntuación. Como se puede observar, los resultados en las tareas de identificación y adición en ambas conciencias ofrecieron un resultado de la suma de las puntuaciones directas que se corresponde con una valoración cualitativa media, mientras que en las tareas de omisión el resultado de la suma de las puntuaciones directas obtenidas en conciencia silábica y fonémica fue correspondiente a una valoración cualitativa baja. Por otra parte, la suma de la puntuación directa de las tareas de ambas conciencias ofrece la puntuación del total de la prueba, lo que permite poder realizar una valoración cualitativa de la misma y evaluar el conocimiento fonológico tras la intervención, lo que tuvo como resultado una valoración cualitativa del conocimiento fonológico media-baja. En cuanto a los resultados obtenidos en la fase post-test de la intervención con la prueba para la evaluación del conocimiento fonológico, se puede observar en la siguiente gráfica la evolución en la conciencia silábica y fonémica respecto a la fase pretest, apreciándose una mayor evolución en conciencia silábica con un aumento de la puntuación de 2 aciertos, mientras que en conciencia fonémica se ha aumentado la puntuación en 1 acierto. Por otra parte, en la siguiente gráfica se puede observar la evolución de los resultados de cada una de las tareas de identificación, adición y omisión que evalúan el conocimiento fonológico, pues aunque en el total de la prueba y en el de ambas conciencias se ha observado una mejoría, no es así en todas las tareas que integran la prueba para la evaluación del conocimiento fonológico. En las tareas de identificación se observa una mejora de 2 aciertos, 1 en cada conciencia, por lo que se ha mejorado tanto la conciencia silábica como fonémica en dicha tarea. Respecto a las tareas de adición, se observa en la gráfica una mejora de 1 acierto. Es necesario mencionar que este acierto tiene lugar en las tareas de adición de sílabas para formar palabras, es decir, en tareas de conciencia silábica, manteniéndose el mismo número de aciertos en las fases pretest y posttest en las tareas de adición de fonemas para formar palabras, es decir, en conciencia fonémica, por lo que no se observa mejora en dicha conciencia respecto a este tipo de tarea. En cuanto a los resultados en las tareas de omisión, se puede observar en la gráfica que no se ha producido ninguna mejora, manteniéndose el número de aciertos y la valoración cualitativa baja, tanto en el pretest como en el posttest de ambas conciencias. Teniendo en cuenta que se ha dedicado el mismo tiempo a la intervención de las 2 conciencias, siendo este de 3 sesiones para cada una, la diferencia en los resultados entre las 2 conciencias puede ser debida a que la sílaba es la unidad que los niños pueden reconocer y manipular con mayor facilidad, y las unidades más pequeñas y abstractas, como son los fonemas, resultan más complejos para los niños, lo que genera la necesidad de trabajar más dicha conciencia. Respecto a los resultados en los que no se observa mejora tras la intervención, siendo estos los referidos a las tareas de omisión en conciencia silábica y en tareas de adición y omisión en conciencia fonémica, esto puede ser debido a que las tareas pasivas, como son las actividades de identificación, son más sencillas de realizar, mientras que las tareas activas implican la intervención sobre las palabras y por tanto resultan más complejas para los niños. Esto genera la necesidad de trabajar mucho más este tipo de tareas que implican la intervención sobre las palabras, tanto en conciencia silábica como fonémica. En relación con otros estudios, muchos de ellos muestran resultados positivos tras la intervención para el desarrollo de la conciencia fonológica, observándose mayor evolución en las tareas relacionadas con la conciencia silábica respecto a las relacionadas con la conciencia fonémica, lo que confirma las aportaciones de los estudios mencionados anteriormente acerca de la complejidad de las tareas y la dificultad que suponen los fonemas,
al ser unidades más pequeñas y abstractas. Estos resultados sugieren la necesidad de seguir desarrollando la conciencia fonológica y más concretamente la conciencia fonémica, donde se obtienen resultados más bajos en sus tareas. Además, como se ha mencionado anteriormente, esta es el nivel de conciencia fonológica que mejor predice el rendimiento de la lectura, puesto que es considerada una habilidad esencial para dicha adquisición. Por otra parte, contribuyen a la necesidad de plantear en los centros programas que desarrollen la conciencia fonológica para conseguir un desarrollo lector óptimo, independientemente si los niños tienen dificultades de aprendizaje de lectura o no, pues los déficits en la habilidad del procesamiento fonológico puede ser el origen de las dificultades de aprendizaje en algunos casos. En cuanto a las limitaciones que han surgido durante la intervención, se encuentran las dificultades metodológicas referidas a la motivación por parte de la niña, pues aunque se mostraba dispuesta a colaborar, en ocasiones se enfadaba porque no sabía realizar algunas actividades. Otra de las limitaciones ha sido la corta duración de la intervención, pues no se han podido tener en cuenta los factores que se consideran necesarios para llevar a cabo un programa de intervención en conciencia fonológica, en los que no solo debemos intervenir con el sujeto, sino también con el contexto, teniendo en cuenta el papel de la motivación, la sensibilización del niño hacia los estímulos auditivos, las características del entorno de aprendizaje y el rol de los adultos con los que se relaciona. Además, aunque se han obtenido resultados positivos tras la intervención, 8 sesiones no son suficientes para obtener unos resultados óptimos, por lo que para futuras investigaciones se recomienda ampliar el tiempo de intervención en más sesiones. Además, si se realiza una intervención duradera, se puede evaluar la evaluación progresiva del conocimiento fonológico y el de ambas conciencias, así como la evolución progresiva de las tareas que evalúan dichas conciencias. Del mismo modo, otra propuesta para el diseño de futuras intervenciones es incluir una evaluación de la lectura antes y después de aplicar el programa de intervención, lo que permite obtener conclusiones acerca de la relación que existe entre la evolución de la conciencia fonológica y la evolución de la lectura. En conclusión, este estudio nos muestra que a pesar de sus limitaciones se han obtenido resultados positivos, lo que fomenta la necesidad de seguir investigando acerca del desarrollo de la conciencia fonológica, para contribuir a que la alfabetización inicial a través de la lectura se desarrolle de forma apropiada. Muchas gracias por su atención y quedo a disposición ante cualquier pregunta o duda que pueda surgir.